Venganzan con todo lo que le hicieron. Uno por uno, se muere familia, se muere todo. No le puedo hablar, sino que puedo salir cámara y eso puede correr en peligro mi vida. Está silbando porque ya está avisando. Tu foto rueda por WhatsApp y te busca y te puede. No te pases, no te pases. Yo lo haría de ley, porque es dinero. Al 99,9 te roban. Tengo mi familia, tengo mi hogar, pero prefiero a veces mil veces estar así. Uy. Los que me están acompañando llevan fierro, llevan pistola. Ser unido, no ser egoísta, dar la mano, ser solidario. Porque él, por ejemplo, tiene espasmo y se mueve mucho. Los huevos más grandes de toda Guayaquil. Aquí tú ves todo y encuentras de todo lo que tú quieras. Los aguadores, ahí va. Que no se puede confiar en nada y aquí no se puede ni dormir a veces tranquilo. Mira esta escena que rompe el corazón porque es muy joven y está en una condición literalmente terrible. El fierro puesto por ahí. Tenemos todo listo. Vamos allá. Ya podéis ver debajo, allá del puente, que están consumiendo. Estamos justo a la entrada de la 8. Mirad aquí. El chico aquí vendiendo. Bueno, tengo que estar un poquito tranquilo. Está así, lo podemos ver un poco medio desesperado. Le damos una moneda porque justo vengo bastante preparado. Toma. Para ayudar a estas personas porque me han dicho que hay literalmente miles. Obviamente lo vamos a ver a lo largo de este vídeo, pero ahí están por todos lados. Mira aquí un poco la situación. Y el tío lo hemos pagado, pero sigue limpiando. Me han contado mis acompañantes que aquí hay una epidemia de heroína. H. Pero en lugar de inyectársela como he visto, y sigue limpiando, es increíble, mira, sigue ahí. Estoy flipando, le va a dejar el coche nuevo. No más, se lo sigue limpiando y vamos al dólar. Está bien, chao amigo. Pobrecito, tenía toda la piel obviamente destrozada por la sustancia. Entonces, H, y vamos a ver también, espero, los hacheros, que son los que venden droga. Mirad aquí, están todos ahí, que me está haciendo señal mi acompañante de grabar esa parte. Mira ya la chica cómo está. En lugar de inyectársela, se la mete por la nariz, como un polvo, así, heroína. De golpe. $1 cuesta la dosis. Estas son todas informaciones que me están pasando mis acompañantes mientras llegamos a la entrada de la 8. La idea es bajar. ¿Cuánto vamos a estar? En teoría muy poco. ¿Por qué? Porque son zonas controladas por bandas muy fuertes que no son el clásico pandillero como puede ser, por ejemplo, en República Dominicana, que sí te pega, sí te hace daño, pero termina la cosa. Estas son mafias, son organizadas. Entonces, si le das tiempo de verte con la cámara, avisar, y etcétera, etcétera, ahí se complica la cosa. A ver si en 10, 15, 20 minutos podemos hacer todo. Mirad aquí, ¿lo veis? Policía Nacional. Y ahí atrás, a unos 100 metros, hay un puente y siempre mi acompañante dice que pasas por ahí y seguro, sobre todo yo, con esa pinta de policía, etcétera, etcétera, vamos, salgo bien pelado. Tu foto rueda por WhatsApp y te busca y te cuenta. Claro, pero igual no, pues solo vamos a mostrar la realidad, no te vas a meter con nada. Claro. Todo te explico, toda esa gente que tú ves al fondo que vende, Sí. todos estos aquí, mira, vendedores, aquí vienen a comprar las aguas, el por mayor, todas esas cosas. ¿Sí? Vale. Toda esta gente consume H, todos los vendedores consumen, venden. Vale. Pues vamos. Sí. Vamos para allá. Os explico. Soy yo más 2, 4, 6 personas. Y son un coche, 2 y 3 más allá. Muchas personas se necesitan. Ecuador no es ninguna broma, sobre todo en estos periodos. Este es un vídeo cañero. Ya os explicaré un poco más de la historia de Ecuador, del por qué está así. Hoy es un vídeo para entender la calle, la gente que sufre, la gente, vamos, que está en el báratro de la droga, bien metidos.
Entonces, ¿por qué se necesita toda esta gente? Mira cómo viene ya corriendo. ¿Qué tal, hermano? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo estamos? Buenas. ¿Qué haces aquí? ¿Pasa el tiempo o...? Trabajo, ¿De qué trabajas? vendiendo galletas, agua. Hay mucha gente aquí que me han dicho que utiliza H, creo que se llama así. Ajá. ¿Es algo que tú has visto en tus amigos, en la gente de aquí, o es difícil encontrar la persona que sufre de eso? No es difícil porque se la vende por al fondo. Vale. ¿Cuánto puede costar una dosis, sabes? Más o menos. De 2 a 5 dólares. 2 a 5 dólares. Bien baratita. Te damos una gaseosa si quieres. Muchas gracias, hermano. Listo. Nada, hemos comprado unas gaseosas y he cambiado un poco de monedas porque, joder, no me parece justo hacerle preguntitas sin dar nada a cambio. Por lo menos, ¿no? Que un refresco o algo así. Tampoco puedo ir regalando mucha pasta, pero podéis ver aquí las condiciones son muy duras. Déjalo que ponga segundo. No te enfades. Todo bien, amigo. Todo bien. Ya está, hemos comprado. Perdona. Un poco de caos, acabamos de llegar, pero vámonos. ¿Qué tal? ¿Por qué hay mucha gente que sufre aquí? ¿Qué está pasando? Muchas veces gente que tiene problemas en el hogar, como muchas veces gente que ya le gusta el vicio, ¿sí me entiendes? Entonces, hay diversas ocasiones en las que uno se confunde, se aplica la droga pensando que es el mejor refugio, el mejor consuelo. ¿Sí me entiendes? El mejor consuelo, es el mal que uno busca, pero un poquito de tranquilidad que uno encuentra a veces en la droga, un poquito de paz para olvidarse de los problemas, a veces que uno tiene en su hogar o a veces en la familia misma. Yo pasé por la separación de mis padres y eso lo cogí como un pretexto, una excusa para refugiarme en la droga. Y hasta el día de hoy, así como usted me ve, tengo mi familia, tengo mi hogar, pero prefiero a veces 1000 veces estar así, alejado de ellos porque no quiero que me vean así. ¿Qué es lo peor de vivir aquí? ¿Qué es algo que tú odias de vivir en la calle? Que no se puede confiar en nadie aquí porque uno no se puede ni dormir a veces tranquilo aquí porque en la cualquier vida momento... de la calle es dura. Claro, La vida de la calle es dura, ¿sí me entiendes? Y no todo aquel que vive en la calle la pasa bien, ¿sí me entiendes? Hay personas que no se saben desenvolver en la calle. Y duran poco. Exactamente. ¿Qué es lo más duro que habéis visto con vuestros ojos aquí por estas calles? Algo que os ha impactado mucho. Lo más duro, ver sacar sangre aquí, papá. Es lo más duro que se ha visto aquí. Una pregunta, porque los dos lleváis moneda en las orejas. ¿Por qué se hace eso? Yo por de pronto una costumbre que he cogido. Sí, una costumbre de pronto. Esa es una costumbre que... ¿No porque para que no te caiga la moneda de los bolsillos o es por estética? ¿Es algo que te una gusta? costumbre, un lema que uno tiene ya a veces. Cargar 5, 10, hasta $1 no se meten a 10. Sí, porque yo me pongo 5 en cada lado, 5 más. Joder, es, de 10 centavos. es una cartera, Iván. Sí, ya, sí, más o menos. Joder, es increíble. Como el bolsillo de dólar. Me han dicho que aquí hay mucho H, se llama así. Ay, papá, ese es lo que tiene perdido hoy en día al mundo entero, se puede decir, porque... Sí, ¿no? Porque hasta en otros países no se la conoce como H, sino como heroína en otros países. Esa droga no está viendo temporalidad, no está viendo racismo, no está viendo edad, no está viendo, ¿sí me entiendes? Donde lo atrapa, te atrapó y no te aflojó hasta que, ¿sí me entiendes? Y consumen dos cosas, Después a veces tres viene cosas. la activada. Ah, tú dices varias sustancias. Claro, hay personas que consumimos tres cosas, por lo menos jalamos, fumamos, a veces hasta se inyectan. ¿Sí? Ah. ¿Tú te has inyectado? Claro, yo hubo un tiempo que sí me inyecté. Ah, ¿lo dejaste? Lo dejé, pero me costó. Joder, Ah. me imagino. Vendes aquí, ¿no? Que hay mucho en los coche. buses, ¿Vale? gracias a Dios de esto me mantengo. De mis aguas, de mis 20 caramelos, ¿sí me entiendes? Claro, tengo mi vicio, lo admito, pero, vea, con el sudor. Por lo menos no hace daños a No, nadie. gracias a Dios no. Yo por lo menos yo reciclo, yo me dedico a reciclar, reciclaje de coger cartón, botella. Este muchacho tiene una buena profesión también. Espera. ¿Qué tienes ahí? Es una profesión que pongo a la verga, una profesión que yo no me pasa, tipo de puta venía. El olor a excrementos humanos era exagerado. Mirad un momento esta zona porque parece
el final del mundo. Aquí duermen. Joder. Wow. No se ve nada, pero han hecho un agujero debajo del puente. ¿Qué pasa? Dice, duermen. Ahí duermen ahí. Joder, complicado entrar, ¿no? No, si hay un man ahí. Esto entra cualquier man. Pero el olor es muy fuerte, muy intenso. Demasiado. Mejor dormir afuera, ¿no? Ahora dormir en la calle, Mira esta escena que rompe el corazón porque es muy joven y está en una condición literalmente terrible. Vale, pillamos el coche porque aquí ya están gritando y todo y vamos a otra zona a unos 300-400 metros. Entonces hemos dejado ya atrás los chicos debajo del puente y esta es justo la entrada de la 8. A ver, yo bajo el cristal. Da igual. Mira allá. Mira la locura de tráfico. Ahora volvemos a poner dentro porque si no dura 3 segundos. Mira allá. Sin casco. Es brutal la cantidad de personas. Mira, un chico ahí con el carrito de minusválido. Un señor con un carrito de un bebé sin tener un bebé. Está lleno de agua. Y aquí hay algo muy interesante que son los chongos. Los chongos son lugares, podemos ver por ejemplo, donde veis farmacia, justo ahí detrás hay varios. Puedes encontrar chicas por un precio que va entre los 10 y los 12, 14 dólares más o menos. Luego hay otra zona, que obviamente todo lo que os estoy diciendo es lo que me han comentado personas que viven aquí y saben exactamente de lo que hablan. Una zona se llama La Isla y ahí te cuesta unos 80 euros. Son zonas donde esto es legal, no estoy contando algo para decir, chicos, tenéis que ir allá a hacer eso. No, obviamente la prostitución es algo que yo personalmente condeno, pero es real, es la vida, como es real la venta de droga, el consumo, etcétera, etcétera. Y son cosas que quiero documentar. ¿Estos mercados pueden llegar a ser peligrosos si voy paseando solo grabando? ¿Sí, no? Sí, claro. Si vas solo, sí. Te asaltan. Mira, esta chica, por ejemplo, puede ser una chica que trabaja en estos lugares. ¿Por qué lo digo? Bueno, la vestimenta muy provocante, el maquillaje muy exagerado. Puede ser una chica que le gusta simplemente este estilo. No lo sé. Esto es algo, lo más característico probablemente de la entrada de la 8. La cantidad de cosas que hay, ¿no? El tráfico, la comida, la persona que sufre de drogadicción, y los mafiosos, y la gente trabajadora, y las prostitutas, no sé qué, no sé cuánto. Es un mundo aparte, un micromundo. Bien, ya hemos bajado y estamos en el medio. La locura. ¿Por qué se llama entrada de la 8? Que me parece un nombre muy peculiar. Pues bastante sencillo, por dos razones. Uno, la línea 8 pasa por aquí. Y segundo, toda esta avenida se llama Avenida 8 y es una de las grandes entradas, puertas a la ciudad. Entonces, por eso, entrada de la 8. Es un barrio que ha empezado a construirse en los años 60 y 70 cuando hubo un boom demográfico aquí en la ciudad de Guayaquil. Entonces la gente de la serra y de la costa empezó, ¿no?, a venir aquí. ¿Y qué hace cuando no tienes? ¿Ves que hay un chico ahí detrás que está silbando? Buenas. Está silbando porque ya está avisando. Bueno, tenemos que ir rápido. Entonces han empezado a venir aquí. Pocos recursos, ganas de trabajar. Cruzo otra vez porque aquí empieza a ser imposible. ¿Qué haces? Empiezas a construir. Construir obviamente de manera ilegal. Entonces se crean barrios llamados barrios de invasiones. No sé bien qué hacen estos chicos ahí a la entrada de los autobuses, pero están ahí y silban. No sé si es para avisar que llega un autobús, no tengo ni idea. Todo lo que estoy haciendo, hacerlo solo. Todo se puede hacer solo, chicos, en la vida. No quiere decir que es totalmente imposible, pero al 99,9 te roban. Entonces hay que ir un poco así. Después de ser un barrio simplemente marginal, en los años 80-90 se transforma en un barrio... ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? No me ha chocado. 80-90 se transforma en un barrio literalmente peligroso por culpa, entre comillas, de personas como el Chonero. El Chonero ha sido uno de los mafiosos más conocidos y más temidos de toda la ciudad.
¿Ves este chico? Cuenta dónde van. ¿Por qué hay chicos ahí en los autobuses a la entrada? Son los que recogen a los pasajeros. Ah, vale. Llaman a la gente y te cobran el pasaje. Ah, vale. Pero son personas que sufren de drogadicción, por ejemplo, este, ¿no? Lo hacen por necesidad. Claro. Tiene la pinta. Mirad aquí cuánta gente. Mira, le compramos al chico. ¿Cuánto cuesta? A eso le cuesta 10 centavitos, papá. 10 centavos. ¿Vende eso para tu familia o vives en la calle? ¿Cómo funciona? Te digo la verdad, sí consumo, no te voy a decir que no. Pero a través de este producto. ¿El H? Ah, la chava, ¿qué te voy a decir la verdad? Yo te digo la verdad. Cuando consumo esa, yo me pongo como más eléctrico y comienzo a más pilas, ya, ¿sí me entiendes? Pero ya sí que no consumo este, me bajo. No, me quedo triste. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo lleva consumiendo? Yo llevo 9 años. 9 años. 9 años consumiendo. ¿Te gustaría salir de eso o es tu manera de claro vivir y ya está? Sí, yo quisiera que sí salir. Sí, ¿Es sí. posible o es muy difícil aquí en Guayaquil salir de esta situación? Diciéndote la verdad, aquí es muy duro. Yo soy chofer. ¿Eres chofer? Sí. Ah, ¿de autobús o de coche? Yo últimamente manejé un camión plataforma, andaba. Joder, tenía buen trabajo y todo. En una bloquera. Ya. En una bloquera estaba trabajando y, Vale. y una vez, un día domingo, al mediodía salí del trabajo, fui a dejar el camión a la bodega y a lo que desee estaba me metí al CBC una descarga y un pana mío que me come. Te voy a hacer probar una cosa, me dice, ¿qué? Le digo, esto te va a poner eléctrico, me dice. Me dio un poquito, dos, uno en cada uno. Sentí eléctrico, me fui a mi casa y comenzó a ver esquina en el cuerpo, comenzó a picar, así por acá. Y me fui a la casa, lo que no hacía, barrer, lavar platos, me puse eléctrico. Y así, ahorita mi forma de trabajar. Y no has podido volver atrás. Ya está, empezaste y... Y ahí estoy. Claro. Mi sueño es comprar mi camión y tener trabajo con mi trabajo. Ese es mi sueño. Échale huevo, vale, dale fuerza, amigo. Muchas gracias, ¿eh? Muy amable. Sí, hermano, gracias. Hay una agüita ahí para la gente. Ahí va. ¿Por qué todo el mundo vendiendo agua? ¿Qué tal? ¿Tú qué vendes? De basura. Joder. La verdad que nosotros consumimos y a veces no hay la manera, pero prefiero mejor hacerle de esta manera que coger y estarle metiendo la mano a alguien. Claro. creo yo, Eso es lo que yo ahorita claro digo que a la la señora, verdad no no que es yo nada estoy bueno. vendiendo. El único error de uno es drogarse, pero el que no quiere hacer daño la hace de la mejor manera, que es mejor trabajándola que antes de darle o sea, metiendo la mano a alguien. Digo yo, para mi parecer. ¿Por qué él, por ejemplo, ¿por qué tiene espasmo y se mueve mucho? Tú también, porque falta la ansiedad de no consumir. Está pasando de todo, porque el chico está muy ansioso. ¿Por qué silban? Por lo que están... ¿Siempre por la ansiedad o para avisar a algo? No, es por lo que, o sea, están demasiado ya metidos en lo que es droga, Ya. entonces ya por eso como que ya las neuronas se te van demasiado cuando ya Claro. están muy metidos en lo que es demasiado droga. Claro, claro. O sea, por eso es por lo- Que vaya bien, ¿vale? Suerte. Se acabó. Venga, vamos. Está bajando el sol y eso, quedarnos aquí no es una gran idea. Aquí hay pequeños callejones. ¿Quieres que nos metamos por allá? Bueno, vamos hacia ahí un poco más tranquilo y quiero hablar. Mira aquí. Gritando, ópala. Aquí más tranquilo, aquí ya cambia un poco rumbo. Menos tráfico, obviamente, aquí ya no pasan los coches, la gente más tranquila. Hola, ¿qué tal? Yo quiero solo entender, ¿nos da miedo estar muy cerca de muchas personas que consumen droga? ¿No puede ser violentos en algún momento? ¿No te gustaría cambiar e ir a otra zona? ¿Sabes? Claro, sí da miedo, porque igual a veces no se sabe esa gente cómo esté con lo que Claro. ellos están consumiendo Claro. y pueden portarse mal con uno. Claro. ¿Os ha pasado en algún momento de tener algún problema o...? No, lo único que a veces andan consumiendo, fumando Ya. por aquí. Y eso Silbando, molesta. Ajá. todo un poco loquito. Claro, y eso molesta un poco. Pero lo que cabe se puede. Claro. Muchas gracias. Ya. Chao, gracias. Chao. Llega a ser peligroso obviamente para un turista como yo, pero para personas que son acostumbradas a vivir aquí, tienen sus actividades, etcétera, etcétera, pues bastante tranquilo, porque sí, sufren de drogadicción, pero tampoco quieren molestar mucho. Aquí ya termina la calle, volvemos atrás. Vamos, además hay dos, uno que ya está diciendo no sé qué de la cámara y otro chico
más adulto, medio enfadado. Lo ves pero muy bien cuando son personas que mandan un poquito en la zona. Uy, mira aquí los cangrejos. Son cangrejos de manglar. Joder, lila y todo. ¿Qué te iba a decir? El señor de acá, el vigilante, quiere cambiar de vida, quiere dejar de extorsionar a los conductores. ¿Ah, sí? No. Ahora, no le ponemos la cámara en la cara, no sabemos quién es, pero pasa esto realmente. Obviamente que todo es refil. ¿En serio? Aquí la gente vive de eso, hermano. No del sueldo, sino de lo que te roban a ti, a mí, a mí. Escucha. ¿Sí? ¿Te puedo preguntar? No. Vamos. Se nota cuando quieren hablar o no. Pero entiendo una cosa. ¿Por qué entre vosotros, ecuatorianos, nos ayudáis, nos queréis? ¿Por qué ir siempre uno contra el otro? ¿Sabe qué sentido tiene? Al final el país se va abajo, ¿sabes? Sí, entiendo, pero las personas siempre miran por su propio bienestar, nunca pensando en el bienestar de los demás. Es más, si te ayudan es esperando algo a cambio, ni siquiera porque les das o porque tengan que hacerlo. Es triste, pero no, sería guapo poder cambiar la mentalidad un poco y que todo intenten ayudar. Señora, sí, dame algo, porque el pollo, no puedo ahora llevarme un pollo, pero una agüita sí. ¿No te da miedo trabajar aquí en esta zona? Sí, pero nosotros nos arriesgamos porque somos trabajadores, comerciantes, vendedores y necesitamos. Y así mismo que nos hagan dar solidaridad. Claro, pero tú tienes un carrito que se puede mover. ¿No es mejor ir a vender en una zona más tranquila? Pregunto. Ya, pero yo tengo puestito allá, mire, ya, ¿dónde va? Sí, ahí también. Vale. La señora ha puesto todo encima de un carrito de niños. Increíble, mira. El negocio no es mío, es de una señora. Yo trabajo para ella. ¿Sí? Vale. Y esto sí es mío, este negocito sí es mío. Toda la ganancia de esto es tuya. Esto obviamente lo divide con la señora. La señora, sí. ¿Cuánto se puede ganar en un buen día? Un día que has dicho, he vendido mucho pollo, estoy contenta. Y apenas son 20 pollitos que me da ella diario, nada más. ¿Tú trabajas? Sí. ¿Qué edad tienes? 14. O los niños en España, los 14 están perdiendo tiempo. Aquí ya van trabajando. ¿Cómo era el país antes? ¿Era mejor antes de la crisis y todo, antes de 2000? Sí, pero ahorita se ve peor. Es mucho más peligroso, ¿no? Peligroso, bandas, sí. muertes. Eso, sí. Qué Sí, triste. porque uno es de trabajo, a veces uno emprendedor de trabajo, no se daña o no. Ahí con su trabajo, su agüita, quieren una vez hacerlo, mandarle a hacer pendejadas, a veces en el trayecto del camino. Sí, todo eso. Qué triste, un país tan bonito, ¿no? Sí. Gente tan amable y... Sí, y dañándose tan feo. Falta de trabajo, falta de solidaridad y apoyo, ¿sí? Demasiada corrupción. Demasiada corrupción, sí, Claro. no lo niego, ¿verdad? Claro. Y es- ¿Cómo se puede cambiar eso? ¿Con la ayuda de Dios o con un cambio de mentalidad? ¿O las dos cosas? De Dios un cambio de mentalidad. Las y dos cosas. También la solidaridad. Claro. Claro. Ser un poco más bueno, ¿no? Más El uno con el bueno. otro. Ser unido, no ser egoísta, dar la mano, ser solidario y levantar al árbol que está caído. A todos, no solamente a uno ni a dos, a todos, en general a todos. Eso es. Este es un mensaje bonito, joder, hacer cosas buenas en la vida, no mal por hacerlo, ¿no? Hay que ponerle cariño a las cosas. Y ahí vamos a hablar también con el Señor. Muy amable y muchísimas gracias. Eso es, una señora, vamos, íntegra que trabaja, que no hace cosas malas. Chao, gracias. Fruta, verdura y este señor muy amable que me saludaba. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Excelente, bien. ¿Vendes el mejor queso de la zona, sí o no? Mejor queso chicloso que hay en el Ecuador. ¿Pero por qué chicloso? Porque es Porque literalmente... se estira. Se estira, sí. Vale. ¿Por qué has decidido esta zona que me dicen ser un poco peligrosa respecto a otra? O sea, una porque es concurrido, hay concurrencia de gente. De lo peligroso, no es el mejor lugar para trabajar, tranquilo. ¿Sí? No, es fama que le dan. ¿Y por qué le dan esta fama? Aquí tú ves de todo, encuentras de todo lo que tú quieras. Entonces, donde hay un lugar concurrido,
La gente dice, no, que te roban, que esto y que lo otro, pero sano completamente. ¿Sí? Ni en tu país hay huevos tan grandes como este. Ahí. Ahí se entrevista a la señora que tiene los huevos más grandes de toda la 8. Son aquí los militares, ahí están. ¿Pasa mucho o no? De vez en cuando. ¿Te gusta cómo es Guayaquil? ¿Es una ciudad bonita para vivir? Porque la veo muy caótica, mucha drogadicción. ¿Es bueno o es malo vivir aquí? Tiene pros y contras, pero la verdad yo estoy acostumbrada aquí. Me gusta la manera porque aquí, Guayaquil, por lo general el 80% se mueve en el comercio. Por lo general la gente es comerciante. Y esto no va a ser eterno. Estamos nosotros preparados psicológicamente que en cualquier momento nos sacan de aquí y tenemos que buscar otro lugar para trabajar. Uy, sería un golpe fuerte, ¿no? Porque claro, ya sí. conocéis aquí así todos. Es, y... pero así es, estamos en la calle. Esa es la vida. Sí. Muchas gracias. Los huevos más grandes de toda Guayaquil. Es verdad que la inseguridad que se siente es mucha, pero la gente me parece muy amable, muy abierto, muy educado, muy instruido, muy importante, muy instruido. La gente habla con una gramática impecable, obviamente muchísimo mejor de la mía, que es lo que es. Yo me lo invento prácticamente el español. Mira la policía en moto, mitra, chaleco. Ahora, es verdad que son cosas que se ven en todos los países, ¿no? La policía siempre va con chaleco y ahora un tío haciendo un caballito, pero no sé por qué en países latinos parece que van aún más cerrado, como si fuera guerra. No sé, puede ser solo una sensación, pero no. Lo veis, todo el rato, cada 2 metros hay un chico que sufre de eso. Otro allá que van buscando la basura, motos. Un chico aquí con un abrigo con 34 grados. No entiendo nada. Ha terminado nuestro timer aquí en ese punto. Nos movemos porque, como os dije al principio del vídeo, tampoco es buena idea estar ahí mucho tiempo. Tú ves que ahí la policía, si tú ves cómo está encapuchada. Sí. Está encapuchada. Sí, sí, sí. Es para no hacerse ver el rostro. Porque la mafia, ¿qué sucede? Que si paras a un motorizado y pertenece a la mafia, por ejemplo, de los tiburones aquí adentro, ellos cogen y los buscan y los matan. Claro, claro. Por aquí hay muchos policías muertos. Últimamente, la semana pasada, hubo 2 policías muertos, motorizados, que los mataron a la Valerio Estacio más adelantito. Sí, no es seguro para nadie, ni para la gente, ni para los policías, ni para... Es una locura. ¿Cómo explicarías la vacuna a una persona de España? ¿Qué es una vacuna? O sea, la vacuna es prácticamente que tú abres un negocio y tú tienes que pagar una mensualidad a la mafia para supuestamente darte protección, que nadie te robe, que no te suceda nada. Vale. O sea, para que trabajes tranquilamente. O sea, la protección que debería dártela el gobierno, la policía, la reemplazan ellos con la famosa vacuna. ¿Qué es lo divertido? Que te protegen de ellos mismos. Esta es la cosa absurda. No es que vienen y te dicen, mira, tienes que pagar, me invento, $100 al mes, porque si vienen los malos, nosotros te ayudamos. No, somos nosotros los malos, entonces tú o nos pagas o nosotros te hacemos daño. Entonces, es una protección un poco relativa, por así decirlo. Del semáforo para allá es la famosa Valerio Estacio, donde mataron a los 2 policías la semana pasada. Esto de aquí es bien conflictivo, así mismo como la entrada a la 8, sí. Hay mucha drogadicción, más que todo la venta del H. Mucha gente pobre que se dedica a los comercios, el marisco, mira el marisco cómo está, sí, con la mosca, sí, tranquilamente. Bien loco. Con la mosca se planta ahí, el chancho, todo. ¿Quién compra esa carne? No entiendo, joder, hay que estar muy desesperado, ¿no? Porque te da un dolor ahí de barriga, probablemente. Aquí es de baja situación económica. Claro. Y la gente se ve obligada a comprarla porque tiene que economizar, bajar el costo. Mira, eso es tú que te hablaba de las vacunas, ¿sí ves ese negocio? Era un grande negocio, se llamaba Créditos Económicos, todavía está ahí el nombre, ¿sí lo ves? Sí, sí. Era un grande negocio que vendía electrodomésticos, motos, artefactos. Y se han arruinado por eso. Por la vacuna prefirieron cerrar, y así como ese hay muchos negocios todavía que están cerrados. Claro. Todos los que tú ves abiertos aquí están vacunados. O sea, trabajan para la mafia. La policía aquí tú no la ves, si tú te das cuenta aquí no hay policía. Ser policía, obviamente, dependiendo de la dimensión de tu puesto, depende cuándo lo tienes que pagar. Este muchacho joven que vende ahí verdura probablemente pagará $10 al mes. Una tienda más grande, no sé, puede llegar a pagar 100, 200. Recuerdo que aquí
la moneda oficial desde el año 2000 es el dólar estadounidense. Esta es la famosa Valerio Estacio para adentro. Peligrosísimo. Ahorita no se puede entrar porque hicimos una llamada y ya se está haciendo de noche, ¿no? Aquí está haciendo de noche y es más peligroso. Desde que tú entras ahí, en los pósteres ves tú las pequeñas cámaras de la mafia. Y ahí todas esas motos que tú ves parqueadas en las esquinas que te voy a hacer ver acá, aparentemente son personas, motos que te transportan hacia el interno. Aparentemente, pero le llaman, son los famosos radares. Los que cuando ven, por ejemplo, 3 personas como nosotros en un carro, cogen y llaman pila, está llegando un carro blanco con 3 personas. Sí, los aguadores, ¿no? Sí. Y te paran más adelante en moto, te cierran con arma y te revisan. Te revisan si perteneces a otra banda, a otra mafia. ¿A partir de qué hora es mejor no salir aquí en Guayaquil de casa? Porque sé que hay algunas zonas que ya hay toque de queda, literal, en plan, por ley no puedes salir. Durán, por ejemplo, ya a las 10 de la noche ya no puedes estar afuera de tu casa. Mira, ahí lo que hacen, desbaratan los colchones, los hacheros, famosos hacheros para subir. Uy. Estaba, vamos, volando muy alto, pobrecito. La policía aquí, tú no ves policía, la policía mismo le da miedo y a la vez está, como se dice, transado con la policía. También estos 2 chicos aquí parece que... Sí, ¿no? También. Pero todo esto es droga, mira, allá venden, esas son oficinas de reciclaje. Mira, este chico viene a vender todo lo que hace la recolección, mira, de la plástica, la vende ahí, cogen por ahí, les pagan 60 centavos, $1 y se drogan. Sí. Y veis ahí arriba hay 4 o 5 que estoy viendo que uno está fumando, el otro, no sé, lleva algo metálico, otro está bebiendo. Y nadie le dice nada. Mira aquí esta chica. 5 personas. Ya, mira esto. Buah, tendrá, ¿cuánto? 16 años por ahí. Ya, vamos. Están bastante mal. Tenemos los cristales tintados, pero parece que la vista la tienen perfecta. Todos ven que estoy grabando, es increíble. Y estos son los famosos radares, lo que te informa cuando tú entras hacia las partes internas. ¿Los mototaxis que acabamos de ver es algo que utiliza la gente de aquí o...? No sé, solo la gente de estos sectores aquí que son pobres, ¿no? Mirad ahí cómo cambia todo, ya no hay ni calle asfaltada. Estaba haciendo una pregunta estúpida porque quería decirle turista o gente de aquí, pero aquí turismo supongo que no hay nadie que no sea de aquí. Mirad. Esta zona es aún más dura, porque está un poco más deprimida. Mira las calles aquí abajo como son. Es que esto os lo tengo que enseñar. Aquí la calle y justo aquí, mira cómo cambia la cosa. Buenas. Ya falta totalmente el asfalto y hay basura, gente detrás mío que sufre eso siempre de drogadicción y allá empieza sociovivienda. Eso que tú ves al fondo, esos bloques, esos condominios blancos, ¿vale? Eso es Sociovivienda 1, Sociovivienda 2, donde está apoderado completamente de las mafias. Ya. Por ejemplo... Pero son relativamente nuevos respecto a estas zonas, ¿no? Son nuevos, pero normalmente dice que va gente que ha salido de la cárcel, que han sido liberados y van allá porque se han apoderado completamente de todo eso. Sociovivienda, supongo, porque son viviendas que ha dado, ¿no? el Estado, el gobierno, claro, la persona que necesita. ¿Qué tal, hermano? Se ve bastante duro vivir por aquí. ¿Te da miedo a ti o ya estás acostumbrado? Papá, escúcheme, no es que no le puedo hablar, sino que puedo salir en cámara y eso puede correr peligro a mi vida, ¿sí me entiende? Con eso no, con eso le digo, por favor. Es que no, haces bien. Vale, hermano. Gracias. Vale, a ti. No, ese es el problema de aquí, de estas zonas, que no pueden comunicar mucho por miedo a la mafia. Ya. ¿Veis? He intentado hacerle una pregunta, me ha dicho, escucha, no puedo decir nada, tengo miedo. Pues, comprensible. Me encanta que mis acompañantes son, vamos, de los más profesionales que he visto. No puedo hacer un metro sin... Ellos van y se acercan al jefe y comunican que la mafia están grabando. Que están grabando, el duro de la mafia nos manda una moto rápido. Sí. Nos pueden hasta disparar. No hay horario aquí de delinquir, de matar. Claro. Aquí no es que se dispara a partir de las 8, se dispara cuando le toca los cojones. Y aquí en Ecuador te matan así tengas blindaje 5.
Tú puedes tener el blindaje que tú quieras, igual te matan. Antes o después tiene que Se salir te del trepa. blindado. Aquí Sí. se ha visto gente que ha sido blindado por todos lados y se te trepan al techo y te disparan de arriba hacia abajo. Estos son los famosos radares, los de la moto. Vale. Cuando ¿Lo veis tú ahí? subes, Mira, ellos los comunican aguadores, todo. ahí va. Un clásico, un clásico. Y se puso mosca el de la moto, ¿viste? Bueno, o son chavales que están ahí fumándose un piti, yo qué sé, pero somos tres en este coche y los tres tenemos bastante experiencia, cada uno la suya, entonces es sencillo entender cuando se fuman un piti o trabajan. Es una zona que se ve dura y complicada también porque está llena de remesas, ¿ves? Lugares aquí donde hacen, no sé si ladrillos, reciclaje de la basura, entonces todo el entorno es bastante feo, bastante oscuro, bastante sucio. No es solo el tema de la droga, es también el tema de la tipología de comercio. Mirad ahí que están fumando. Muy loco, muy loco. Primero de todo, muchísimas gracias por abrirme las puertas de tu casa. Sé que te dedicas un poco a la mala vida, ¿no? Tienes una pistola, de hecho, cuidado con apuntarla porque está cargada y puesta hacia ahí. Y aquí que tiene, que no lo he visto caracol. eso nunca. Caracol. Esto es para ponerle 50 balas, Ajá. ¿no? Un cargador normal que tiene 10, 12 por ahí. 12, 17. Tú personalmente, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo haces plata? ¿Te dan pequeños encargos? ¿Qué Me haces? hacen hacer encargo, así mismo como asesinato, todo eso. ¿Cuánto vale la vida de una persona? Depende cómo sean, qué clase sean de personas. ¿Qué quiere decir? Que una persona, si es, por ejemplo, un político, un rico, cuesta muchísimo más, si es una persona de la correcto. calle. ¿Has hecho algo tú en tu vida de la que te arrepientes? De nada. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no tienes como sentimiento de No culpa. tengo sentimiento a nada. ¿Y por qué crees que pasa eso? No sabría decir. Por lo mismo que me he criado, por todo eso se ha perdido todo. Has tenido una infancia muy complicada. Tienes un sueño, porque yo sé que en Guayaquil hay muchas bandas criminales. Ajá. ¿Te gustaría pertenecer No, a una ninguna. específica? Yo mismo hago mi eso. Tú dices, yo voy por dinero y Ah. punto. Me da igual las bandas, las cosas. Que Yo quiero sea el que ganar sea, pero y yo punto. gano. Si ahora yo te pagara $100 para matar, por ejemplo, no sé, a un anciano al final de esta calle, ¿lo harías? ¿Me preguntarías por qué lo quiero matar? ¿Cómo funciona la cosa? Se ve la razón por qué la quiere matar y yo lo haría de ley, porque es dinero. ¿Qué quiere decir de ley? De ley es que de una yo voy a ¿De matarlo. una? Sí. ¿Y cómo operarías? En plan, ¿irías de noche? ¿Estarías unos días mirándolo, sabiendo un poco cómo se hace mueve? plan, todo, en moto, todo. ¿Tienes familiares, amigos, hijos, alguien que quiere mucho? Sí, a mi madre. ¿Qué pasaría si una banda rival o alguien le hace daño a tu madre? ¿Tú hasta dónde llegarías? Venganzan con todo lo que le hicieron. Uno por uno, se muere familia, se muere todo. ¿Estarías dispuesto a cualquier cosa para Cualquier vengar? cosa. ¿Tienes miedo de entrar en la cárcel? No. Pero, joder, vivir sin libertad, tú es verdad que, por ejemplo, ahora estás en una situación un poco humilde que puede que cambie, ¿no? En los Sí. años. Pero por lo menos eres libre, ¿no? ¿No tienes miedo de perder eso? No. No hay nada en el mundo que te da miedo. Joder, muy fuerte eso, ¿eh? Porque todos tenemos algo que en Uno realidad sabe un que poquito... viene aquí en la vida. Tarde o temprano te toca morirte, como sea. Tú eres muy joven, no quiero saber obviamente la edad porque obvias razones. ¿Hasta qué edad crees que llegarás? 36, 37. Ah, joder. ¿Tú piensas que vas a morir a los 36, 37? Ajá. ¿Y por qué? ¿Has tenido algún sueño premonidor? No, o... pero ya lo siento. ¿Eres religioso? No, mi mamá. ¿Tú no crees en Dios? Ah, bueno, esto te ayuda mucho, yo creo, ¿no? En ser lo más, en el momento que se necesita, lo más despiadado posible. Yo no creo en nada ni en nadie. Cerramos con un mensaje. ¿Qué le dirías a las personas que han visto este reportaje, este vídeo? Puede ser cualquier cosa, no tiene que ser un mensaje positivo. Algo que te sale a ti de... Que hay que seguir adelante como sea. Hay que seguir los caminos buenos. Yo sé que esto es malo, pero hay gente que está todavía a punto de recuperarse.
¿Tú estás a punto de recuperar? No, yo ya no.